Primera vez en Mesa Chica 2020 vamos a saludar al señor Santiago Kovadlov, alguien a quien queremos, respetamos, leemos y valoramos en la conversación. Kovadlov, buenas noches, José del Río lo saluda. ¿Cómo estás, José? Un gusto saludarlo y escucharlo. Bueno, ¿cómo ve esta realidad tan rara que estamos atravesando? No, yo no diría que es rara, es lamentable, pero además goza de un grado de transparencia dramática. Lo escuchaba yo a usted con detenimiento. Creo que cuando los datos enojan es porque la verdad ofende. Creo que cuando la verdad ofende, la convivencia irrita o está asentada en el disenso y el intercambio de ideas. Y cuando irrita la convivencia, la democracia está en peligro, pierde valor. Hay un relato, usted lo debe haber conocido en sus años de infancia, de Hans Christian Andersen, que se llama El Rey Desnudo. ¿Qué cuenta el Rey Desnudo? Sucintamente, el rey era un déspota. No había logrado para la festividad del caso contar con el vestido que deseaba y no le quedó otro remedio que salir desnudo a mostrarse ante el público. Pero impartió una orden: el rey no está desnudo, de modo que nadie dirá que lo vio desnudo, sino cubierto por las indumentarias que anhelaba, y debe ser celebrado como si las tuviera. Así, su pueblo avasallado lo aplaudió cuando pasó con esa indumentaria maravillosa que no tenía. Santiago... Muchas veces lo he dicho, José, muchas veces lo he dicho. John Locke sostuvo con ironía ejemplar que cuando la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante la imposibilidad de aprender. Estamos decididos a imprimirle a los hechos el carácter autoritario de una decisión unilateral. Estamos ante el pasado de la democracia y no ante su porvenir. Usted recordaba con razón que hay 61 silobolsas de los que no se habla. ¿Y de cuántos delitos más no se habla? El kirchnerismo, creo yo, José, toma dos formas en su denuncia. Por un lado, con respecto al expresidente, entiende que la ley debe condenarlo a Mauricio Macri por delitos supuestamente equivalentes o peores a aquellos que recaen sobre la actual vicepresidenta, su familia y sus adláteres. Y por otro lado, el pueblo propone, a través de 3 de sus voceros radicalizados, que se lo fusile en plaza pública. Ahora, ¿ante qué estamos? Estamos ante el silencio angustiante del presidente de la República. Estamos ante un silencio que es autodenuncia. Estamos ante un silencio que por su espesor es negación de la Constitución Nacional. Cuando decimos que la democracia está en peligro, estamos diciendo que no se la defiende de conformidad con la ley, sino que se quiere que la ley se subordine prostibulariamente al poder. Santiago, ¿por qué pasa esto? Digamos, ¿por qué llegamos a esta realidad cuando se habla de esta democracia del pasado? ¿Por qué llegamos a esta realidad y cuáles son los riesgos de esto que estamos viviendo? Es que no venimos, José, creo yo, de una democracia constituida, afianzada y afirmada en el transcurso del tiempo que vive ahora un proceso de decadencia. No, la transición del autoritarismo a la democracia ha quedado inconclusa entre nosotros, porque no hemos pasado de la palabra autoritaria a la palabra de la convivencia. Hemos pasado de la palabra autoritaria, ejercida tanto por militares como por civiles, a una palabra democrática que no ha terminado de afianzarse en el sentimiento colectivo, porque nuestra educación cívica es frágil y el cumplimiento de la equidad social a través de una mayor justicia social también ha fracasado. Somos un pueblo errático. Pasamos de un gobierno que puede desolucionarnos a otro
no que nos promete la posibilidad de salir del deterioro, sino simplemente dejar atrás aquel mal que padecíamos para terminar reencontrándonos con él. El gran desafío de la Argentina es tener porvenir, porque le sobra pasado. Santiago, uno ve hoy la realidad, ¿no? Y la realidad muestra, y esto es independiente a la Argentina, pero la Argentina más pronunciada por esta cuarentena tan larga, muestra a muchos comerciantes sufriendo, mucha gente que entra en la situación de pobreza, una proyección de desempleo abismal. Y en lugar de tratar de consensuar y de ir a la idea de una Argentina unida, se está generando una peligrosísima lucha de clase futura. La idea de al que le va bien es porque algo habrá hecho y al que le va mal tiene que tenerle bronca al que trabaja y tiene la suerte de tener un empleo. ¿Cuál es el peligro de este odio que se está generando desde las bases, ¿no? Desde abajo para arriba? Y no hablo de la gente. El peligro fundamental, claro, el peligro fundamental que yo veo es que la concepción del trabajo como recurso de construcción de identidad cívica, personal y familiar, sea progresivamente olvidado y subestimado en favor de un prebendarismo estatal que habrá de reemplazar el esfuerzo del trabajo por la miseria del sostenimiento que el Estado pueda brindar a quien no trabaje. Estamos delante de una posibilidad muy profunda de comprender al Estado como la totalidad de la realidad republicana. La reducción al Estado prebendario de la iniciativa privada, de las instituciones de la República, no tiene otra finalidad que instaurar modalidades autoritarias de poder, la palabra única, el silencio general, la subsunción en la obediencia, el yo que se dice vocero del nosotros cuando no es sino expresión de la demagogia. El populismo no es peligroso porque ayuda a los pobres, sino porque los explota. El populismo no es peligroso porque es de derecha o de izquierda, sino porque es autoritario en cualquiera de sus formas y aspira, como antes le decía, a reducir la ley al poder del mandatario. Estamos más cerca del siglo XIX que del XXI. Quienes defiendan la República deben comprender cuál es la deuda que tenemos con el porvenir. Y es ya cerca del 9 de julio recordar que la independencia se nos fue brindada como tarea y no como hecho consumado, que la libertad es un bien que debe ser permanentemente defendido y construido, que los liderazgos caudillejos paralizan el pensamiento crítico, que necesitamos una palabra dialógica y no autoritaria. Santiago, lo sumo a Pablo Fernández Blanco, que tiene una pregunta para hacerle. Santiago, ¿cómo le va? ¿Estamos condenados a ser gobernados por clases dirigentes que terminen desilusionándonos? Porque el gobierno de Macri pareció haber dado un salto importante en materia de institucionalidad, pero ahora están apareciendo algunas causas que preocupan incluso al propio macrismo. Y el diagnóstico del kirchnerismo usted lo acaba de hacer bastante bien. Entonces, ¿siempre vamos a tener que estar gobernados por clases dirigentes que nos desilusionen? Yo no creo que en política exista la palabra siempre, ni en la historia existe la palabra siempre. Mire, yo creo que luchar por la transformación cualitativa de una sociedad es la tarea indelegable que tienen todos aquellos que amen la Constitución Nacional. No estamos condenados sino a aquello que no vamos a hacer. Pero a mí me parece que es fundamental aprender algo muy importante. Nuestras dirigencias políticas deben educarse, aprender de sus fracasos si quieren tener porvenir. De lo contrario, están condenadas a la repetición, a la monotonía humillante de la repetición y a condenar a sus pueblos a ser permanentemente frustrados. Pero esto no es una fatalidad, esto es una posibilidad. La otra posibilidad fundamental es la de luchar con tenacidad contra la adversidad por un crecimiento cualitativo de la sensibilidad cívica en el país.
Santiago, cuando uno ve el rol de la actual vicepresidenta y el rol del presidente de la Nación, ¿cómo evalúa usted esa relación, ¿no? Digo, porque cuando el presidente llegó al poder parecía ser más un presidente de coalición, de tratar de integrar, y hoy cada vez se ve más los rezagos del pasado que esa imagen del futuro que intentaba proyectar al inicio. El presidente ha sido coherente, Empecemos por recordar que quien hoy es presidente empezó por ser uno de los denunciantes más radicalizados de la actual vicepresidenta de la Nación. Se apartó de su gobierno, la comprometió en causas judiciales importantísimas, el pacto con Irán, el silencio sobre la muerte del fiscal Nisman. Hablo de ella como una de las responsables fundamentales de la decadencia de la democracia argentina. Ahora, ¿es incoherente? No lo es. Ahora la ha defendido, la ha respaldado. ¿A cambio de qué? Él sabrá. Él sabrá. Pero lo que es cierto es que la palabra del presidente está devaluada por las ambivalencias a las que él mismo la ha sometido. No somos nosotros los opositores los que le negamos el derecho a pronunciarse o queremos desconfiar de su palabra. Le pedimos coherencia. Cuando uno tiene un pasado, puede retractarse de lo que ha dicho, pero si se retracta de lo que ha dicho y incurre en la negación de las verdades que en un momento enunció, entonces está renunciando a lo que antes José del Río llamaba la verdad de los hechos. Esto es una verdadera tragedia para la Argentina, porque la democracia constitucional está sentada sobre el valor irreemplazable de la palabra como herramienta de intercambio. Prostituir la palabra es condenarnos al silencio. Santiago, hay una cuestión que hablábamos hace un ratito con Luis y acá también con mis colegas, y que tiene que ver con que muchas veces, aunque la información sea correcta, y esto inclusive lo hablaba con uno de los colegas que más respeto, aunque la información sea correcta, existen ciertos aplaudidores que no leen, sin embargo dicen que todo es mentira y sin embargo no ayudan a la construcción de algo más serio como país. ¿Por qué se está dando esto, de una situación en la cual ya no importa la verdad, sino que lo que importa es de dónde se planta cada uno? Es que la justicia está muy debilitada entre nosotros. El Poder Judicial, cuya palabra debiera ser rectora en todo lo que signifique dirimir una disputa en torno al valor verdadero o relativamente verdadero de un hecho, se ha relativizado enormemente entre nosotros. Hoy la disputa feroz es entre retóricos. No se trata de persuadir mediante la verdad, sino de seducir mediante la insistencia y la insistencia en argumentos que terminan por imponerse no por su fuerza de convicción en quienes la reciben, sino de sumisión en quienes la reciben, que terminan entregándose a lo que escuchan. No, hoy estamos en una selva de disputas donde la verdad ha sido dejada de lado porque la justicia no importa, porque los hechos no interesan y porque es una pelea feroz para homologar la política al poder. Y cuando la política queda homologada al poder fuera de la ley, la política pierde sentido como expresión de dignidad cívica. Santiago, la última. ¿Está en peligro la libertad de expresión en nuestro país? Por supuesto, ya el deterioro de la palabra en boca de quienes ejercen las funciones públicas fundamentales, la subestimación de un argumento que puede ser eliminado por otro contrario sin que importe la necesidad de explicarse, el silencio atroz que cunde en torno a los delitos. ¿Qué es sino negación de la libertad de expresión? No hace falta investir contra los periodistas, por supuesto que es gravísimo, pero ya cuando en el ejercicio del poder público la palabra es pretextual y no un recurso de convivencia, allí la libertad está comprometida. Santiago, un fuerte abrazo y gracias por esta charla con nosotros. Siempre es un placer y que te hayas hecho un lugar este martes sabiendo que las cuestiones de Wi-Fi en la casa están repartidas, ¿no?
Muchas gracias. Un abrazo grande. Santiago Kovadlov dando siempre luz a lo que uno ve.